Segunda de Corintios capítulo 11, del 1 al 6. ¿Está listo? A las 10 no pude predicar con confianza, hermano, porque ya estaba bien avanzado el tiempo. Prepárese, porque ahora a usted le va a tocar doble. Dice la palabra, ¿cuántos están listos? Amén. Dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Amén y amén. ¿Le puede dar un fuerte aplauso al Señor en esta tarde? Gracias, hermano. Puede ocupar su lugar. Amén. Ok. Me gusta mucho el lenguaje que usa el apóstol Pablo. Y si no estuvo con nosotros, en el capítulo anterior, cuando estuvimos considerando, el apóstol Pablo dice, en el capítulo 10, versículo 12, dice: ¿por qué no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos como algunos que se alaban a sí mismos? Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se habían levantado, el apóstol Pablo los llama superapóstoles. ¿Está aquí? Cuando volvamos al evangelio de Juan, esto va a empezar a amarrar muchas cosas, pero ahorita nada más le voy a decir, según la Biblia, los apóstoles de Jesucristo había varios requisitos. El primero, mi hermano, era que tenían que haber sido testigos de la resurrección. ¿Está conmigo? Ese era el primer requisito. El primer requisito es que deberían de haber estado presentes o ser testigos de la resurrección. Tenían que haber estado con Jesús desde el principio y ser testigos, ¿verdad?, de esto. Y entonces, por eso es que el apóstol Pablo, aún él dice yo fui el último, porque Jesús se le apareció en el camino y lo dejó ciego, ¿verdad? Y él fue testigo de que realmente Jesús había resucitado. Y el Señor le entregó una visión especial. Pero en la segunda epístola, el apóstol Pablo se ha visto en la necesidad de defender su ministerio, o más bien lo que Dios estaba haciendo a través de él. Porque había varias personas que no consideraban que el apóstol Pablo realmente era apóstol de Jesucristo. Y de hecho, en versículos anteriores vimos que eran personas arrogantes, que ellos se exaltaban a sí mismos, se alababan a sí mismos. La gente le llama la atención la arrogancia. Se ha puesto a pensar en esto. Eso lo vimos en semanas anteriores, de que usted ve a alguien que trae los mejores zapatos, la mejor ropa, el mejor reloj, y que camina con cierta actitud. Eso como que le llama la atención a la gente. El problema en la iglesia de Corinto es que estos
superapóstoles. O sea, la palabra griega que el apóstol usa es superapóstoles. Cuando habla de los grandes apóstoles, no está hablando de Pedro, Juan, de Jacobo, no está hablando de ellos, está hablando de los que se habían exaltado a sí mismos en la iglesia de Corinto y ahora estaban hablando mal del apóstol Pablo. Dijeron: cuando habla nadie le hace caso, en presencia es débil y la palabra es menospreciable. ¿Se acuerdan? Que decían: este por carta habla muy duro, pero en persona es débil. Y entonces el apóstol Pablo nada más estaba mostrando características de la ternura y la mansedumbre de Cristo, pero estos superapóstoles lo estaban usando como una forma defamatoria de atacar lo que el apóstol Pablo estaba haciendo. Y usted sabe que si le caían mal, si el apóstol Pablo le caía mal a la gente, eso no era lo que le importaba. Eso le dije la semana pasada. O sea, que lo atacaran a él no era su problema. Que le dijeran: pues está feo, está encorvado, está narizón. O sea, ese no era el problema. Y que le dijeran: no sabe hablar. De hecho, él mismo dice: aunque yo sea tosco de palabras. ¿Sabe? El apóstol Pablo no era un predicador elocuente. Entonces, el domingo pasado yo le hablé de esto. O sea, el apóstol Pablo no era una persona elocuente. De hecho, era una persona de palabras toscas. Y dice: aunque sea tosco de palabra, no lo soy en el conocimiento. Pero él no era un ataque personal lo que él estaba defendiendo en esta epístola, sino el propósito de esta epístola, mi hermano, es lo que usted y yo acabamos de oír. O sea, está diciendo: pues estos, o sea, no están siendo juiciosos, no están siendo justos, no están obrando con sabiduría. Ellos se están exaltando a sí mismos. Y él dice: nosotros no hacemos lo mismo, pero dice: ojalá que me toleraseis un poco de locura. Y el capítulo 11 y el capítulo 12, parte del capítulo 13, va a estar hablando de esto, mi hermano, de la locura. El apóstol Pablo va a hablar de una manera tosca. Les va a escribir de una manera tosca, a ver si, pues, como la iglesia le estaba haciendo más caso a estos superapóstoles que estaban siendo arrogantes, que se estaban inflando ellos solos, dice el apóstol Pablo: pues si los aguantan a ellos, ahora aguántenme a mí. ¿Está bien? Y les empieza a decir: este es el problema. O sea, que me ataquen a mí, dice el apóstol Pablo, que me ataquen a mí no es problema. El problema es que yo os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. No era que el apóstol Pablo estaba tratando de defender su integridad personal, sino más bien, como dijo en el capítulo anterior, más bien es que él estaba completamente preparado para derribar argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios. O sea, lo que estas personas estaban haciendo estaba causando un obstáculo para el evangelio en la vida de la iglesia, en la iglesia en Corinto. Y entonces por eso es que el apóstol Pablo dice: bueno, pues si aguantan a estos locos, pues ahora aguántenme a mí, porque yo fui el primero que les traje el evangelio, porque yo fui el primero que llegué hasta vosotros y yo los desposé a vosotros con Cristo, con un solo esposo. Y desposar es un lenguaje arcaico, ¿verdad? Ya no se usa. A las 10 de la mañana, los 20 minutos que tuve, eso es lo único que le platiqué. Desposar en aquellos tiempos, mi hermano, no es como ahorita. En aquellos tiempos desposarse era como si usted se casara nada más por el civil, pero no se unían ya en un hogar, no había la consumación del matrimonio, sino que ya estaba ese compromiso. Y nosotros vemos esto, de esto habla la Biblia, como lo vemos en el ejemplo de José y María, que María estaba desposada
con José. O sea, ante la sociedad, María ya tenía un esposo, aun y cuando no estaban viviendo juntos. José estaba desposado con María. Delante de la sociedad, José ya tenía esposa, aunque no estaban viviendo en la misma casa. Muy diferente a lo que usted y yo conocemos el día de hoy, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estaban desposados. Y era como en un tiempo en el que tenían que esperar y para llevar a cabo las bodas. Y después que ocurría la boda, pues entonces ya, ahora sí estaban, estaba como concluido, ¿verdad? El proceso del casamiento. Les platicaba lo que nos pasó a mi esposa y a mí, como pues nosotros tenemos un tiempito de casados, ¿verdad? En el 2004, principios del 2004, que fue cuando yo le propuse matrimonio a mi esposa, empezamos los preparativos de la boda. Resultó que para yo poderme casar con mi esposa, me cobraba el gobierno mexicano, a mí me cobraba 20,000 pesos, porque aunque pues tengo el nopal en la frente, ¿verdad? Como después dicen, y soy tunero, pero nací en Houston y no tenía doble nacionalidad. Entonces, como ciudadano americano, un ciudadano americano, para que se case con una mexicana en tierra mexicana, le cobra una cantidad sustancial. Y entonces nos encontramos con ese problema ya en la etapa final de la preparación de la boda. No pudimos casarnos en México. En ese tiempo, gracias a Dios, mi esposa podía viajar. Entonces vinimos a Texas, sacamos la licencia, nos juntamos en la casa de unos tíos. Amén. Y de esta manera nosotros planeamos pues una pequeña... La organizaron mis tíos, una pequeña ceremonia con el juez. Trajeron el juez a la casa y ahí firmamos el acta, ¿verdad? de matrimonio. Y después eso nosotros lo íbamos a llevar a Monterrey para que nos pudieran casar en la iglesia. A lo que voy, mi hermano, es que aunque pues ya estábamos casados civilmente, ¿verdad? O sea, aquí por la ley de Estados Unidos, pues ya estábamos casados. Pero pues en nosotros, ya ahorita como que ya parece esto es una idea arcaica, ya no se usa. Pero en ese tiempo todavía era de que, o sea, ya nos casamos por el civil, pero todavía falta lo más importante, que es presentarnos delante de Dios y pedir la bendición de Dios en nuestro matrimonio. Recuerdo todavía, mi hermano, que estábamos ahí con mis tíos, y a la noche, ya cuando se terminó la comida, las fotos, todo, se acabó todo. Una de mis tías me dice: ok, usted se va a ir a su cuarto y Erika, ella se va a dormir con una de mis primas que estaba ahí. Y le dice: y no quiero que ande gateando en la noche. Amén. Le di, quién sabe por qué me lo diría, no sé. Le voy a decir, esperar es difícil. Ante la ley ya estábamos casados, pero nosotros ya habíamos hecho el compromiso de que un mes, 5 días y 2 horas después íbamos a estar llevando a cabo la boda en la iglesia y que íbamos a pedir la bendición a Dios. Pregúnteme si sé esperar. Bueno, fue un mes, 5 días y 2 horas. Todo lo tengo bien claro. A lo que voy, mi hermano, es que esperar no es fácil. Dígamelo a mí. Esperar no es fácil. Pero el apóstol Pablo nos presenta esto para que usted y yo lo podamos asimilar
Y eso es la mejor forma en que le puedo explicar que nosotros, mi esposa y yo ya estábamos desposados. O sea, vinimos, nos casamos aquí civilmente, ¿verdad? Pero todavía no estábamos juntos hasta que ya tuvimos la celebración en Monterrey el 18 de diciembre, igual que la pastora, que aquí está presente, en la misma fecha, pastora. Entonces, terminamos este proceso, mi hermano, y ya tuvimos la fiesta y todo. Eso es muy bonito, pero durante el proceso de estar desposados o estar como civilmente casados, ese proceso, mi hermano, se espera que yo voy a serle fiel a Eri, a mi esposa, ya era mi esposa, y se espera también que ella tiene que ser fiel a mí. ¿Está de acuerdo? Aun y cuando todavía no estamos juntos. Voy a algo con esto, mi hermano. Se espera que tenemos que ser fieles. Y por eso es que el apóstol Pablo está diciendo: yo os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Sabe? El Señor Jesús todavía no está aquí con nosotros físicamente. Tenemos la bendición de su Espíritu Santo, pero la palabra de Dios dice que va a venir un día, y yo no sé cuántos esperen este día, pero va a venir un día en que el Señor Jesucristo va a venir y nosotros, los que estemos todavía vivos, nos vamos a encontrar con Él en los aires. Los que ya hayan muerto van a ser resucitados y vamos a ir a su presencia y vamos a celebrar las bodas del Cordero, y esta fiesta va a durar 7 años. Pero mientras tanto, ¿alguien está aquí? Estamos desposados. Todavía no llega la boda, pero ya estamos desposados, hermano. Y el Señor es fiel para con nosotros, y ahora nosotros tenemos que ser fiel con Él. Mire, yo creo que esto es una realidad. Por eso, si quiere acompañarme, estamos en Apocalipsis capítulo 16, creo. No, perdón, 19. Apocalipsis capítulo 19. Eso fue todo lo que pude cubrir a las 10 de la mañana. Gloria a Dios. Pero ahorita, por eso quería que nos metiéramos un poquito más. Fíjese, Apocalipsis 19, versículo 6. Amén. Si usted puede seguirme ahí. 19 del 6. Vamos a leer hasta el versículo 10, ¿está bien? Dice la palabra de Dios: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Dice Juan: yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Mi hermano, un día usted y yo nos vamos a reunir con el Cordero y vamos a celebrar las bodas del Cordero. Él es el amado de nuestro corazón. Nosotros estamos desposados con Él, y un día, mi hermano, nos vamos a reunir con Él. Todas las cosas van a pasar, todo dolor, toda lágrima se va a enjugar, toda pena, toda angustia, todo va a desaparecer, mi hermano, y vamos a estar completos.
So, sí, hoy usted y yo gozamos de la comunión con su Espíritu Santo, pero va a llegar el día en que ya vamos a estar con Él eternamente. Y yo no sé si usted espera ese día, pero decía una canción: yo solo espero ese día cuando mi Cristo volverá. Por eso es que el apóstol Pablo dice: os celo con celo de Dios. ¿Sabe? El celo del ser humano es diferente. Los celos del hombre o de la mujer son destructivos, porque son injustos, porque están teñidos de egoísmo y de otras inclinaciones pecaminosas del ser humano. Pero el celo de Dios es justo. El celo de Dios es perfecto. El celo de Dios es todo, Él es todo amor, mi hermano. Dios no es celo, Dios es amor. Amor es su persona, su carácter, su integridad. Y aún en su celo, mi hermano, el celo es fruto de ese amor. Cuando el apóstol Pablo dice: oh celo con celo de Dios, está hablando, mi hermano, de un celo que es un celo protector. Él no está tratando de imponerse. Él no está tratando de decir: tienen que hacerme caso a mí. Él lo que está diciendo es que, o sea, el compromiso que ustedes tienen no es conmigo, es con Dios. Es con un esposo, con un solo esposo, que es Cristo. Yo creo que ya dejé claro ese punto. Esto lo dije temprano. ¿Cuál es el problema, verdad? El problema es que vivimos en un mundo, mi hermano, donde está en trabajo el diablo. Amén. Y mire, Jesús nos dijo que Él, sobre el fundamento de saber quién es Jesús, de que usted y yo sepamos quién es Jesús, que Jesús es la roca inconmovible, Jesús le dijo a Pedro: sobre esta roca, sobre este fundamento yo voy a fundar mi iglesia, y ni las puertas del infierno van a prevalecer contra ella. Usted y yo lo sabemos. Le voy a decir quién más lo sabe. Satanás también lo sabe. Satanás sabe que él no puede hacer nada para destruir la iglesia. Él sabe eso, así como usted y yo lo sabemos. No puede prevalecer contra la iglesia. Por eso es que su especialidad de los últimos 2000 años ha sido fabricar malas o falsas imitaciones del evangelio. Y ha hecho un trabajo muy notable. Por eso es que el apóstol Pablo dice: me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Usted va a decir: no, pero es que no debemos de tener miedo. El apóstol Pablo les está hablando como le habla un padre a sus hijos. Y le está diciendo: temo por ustedes, porque Satanás, la serpiente antigua, el diablo, él sabe que no los puede destruir, pero sí los puede desviar. Me temo que la serpiente... Me encanta que el apóstol Pablo, como todas estas palabras, parece que si fuera una persona muy inteligente, le voy a decir: es la inspiración del Espíritu Santo, porque nos está hablando de una imagen, de un matrimonio, mi hermano, y nos lleva a la raíz, nos lleva al origen, nos lleva al principio, la primera esposa, que fue Eva. Y nos dice qué es lo que le pasó a Eva. Lo que le pasó a Eva es que la serpiente la engañó, y ahora nosotros estamos desposados con Cristo y nos está llevando otra vez. No vaya a ser que les pase lo mismo que le pasó a Eva, que Satanás la engañó. Y dice: porque si viene alguno predicando
a otro Jesús. Viene predicando otro evangelio para que reciban otro espíritu. Dice, ustedes lo reciben. Viene alguien hablándoles una nueva palabra. Viene alguien diciéndoles, el Señor me dio una palabra para ti. Y hago eso, una palabra. ¿Sabe? Usted necesita saber que en este mundo a la gente le gusta hacérsela interesante. ¿Está bien que lo diga? A la gente le encanta capturar la atención. Y tenemos que tener nosotros cuidado, mi hermano, buscar la dirección de Dios, la palabra de Dios, que el Señor nos muestre. Porque dice, vienen a predicarles y ustedes lo reciben. Les viene a predicar otro Jesús, les viene a predicar otro evangelio, les dicen que reciban otro espíritu y ustedes, en vez de que les digan no, ustedes les dan la bienvenida y lo reciben como si no pasara nada. Y aún dice, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Y usted necesita saber que el apóstol Pablo está hablando sarcásticamente. Porque los mismos grandes apóstoles en el versículo 5, en el versículo 13 los va a llamar por lo que son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Está bien que predique esto? Está hablando de los mismos. Y todavía dice el apóstol Pablo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Lo dije, o sea, el diablo sabe, mi hermano. El diablo sabe que no puede destruir la iglesia de Dios. No la va a poder hacer. Su enfoque está más bien en desviar su afecto. El enfoque de Satanás es desviar su atención. Porque si puede desviar sus sentidos, como dice, si puede desviar de alguna manera, extraviar sus sentidos de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Saben? Nosotros hablamos, gracias por ser fieles a la casa de Dios, y esto es algo que repetimos cada servicio. Gracias por ser fieles a la casa de Dios. Gracias por ser fieles. ¿Sabe por qué? Porque nosotros entendemos que la fidelidad a Dios es importante. Yo sé, como a lo mejor se le hace costumbre muchas cosas que nosotros hablamos, pero nada decimos, mi hermano, sin una razón del por qué. Mi hermano, lo que protegemos, lo más importante en esta casa, mi hermano, en esta iglesia, es que nosotros tengamos un lugar protegido donde usted y yo podemos serle fieles a Dios. Esa es la razón por la que nos congregamos, para serle fieles a Dios. Su compromiso no es con el pastor, su compromiso no es con una iglesia, su compromiso no es con una institución. Mi hermano, su compromiso es con Jesucristo. Y mientras que hacemos un ambiente protegido, mi hermano, es para que usted y yo, nosotros juntos, en unidad del mismo espíritu, en unidad de corazón, que todos juntamente seamos fieles ¿a quién? A Cristo. Porque Él es el amado de nuestro corazón. Porque Él es el esposo con el que estamos desposados. Las trampas del enemigo siempre son las mismas, hermano. ¿Me permite decirle eso? Al principio, cuando comenzamos estudiar la segunda de Corintios, el apóstol Pablo dijo,
No ignoramos las maquinaciones de Satanás. Ya sabemos sus tretas, ya sabemos cómo trabaja. Dice, no ignoramos sus maquinaciones para que no gane ventaja sobre nosotros. Pero lo que está pasando hoy, mi hermano, en el día de hoy, es que la gente, bueno, en vez de ir a la Biblia, les gusta más lo sensacional, lo que es elocuente, lo que es llamativo, lo que es, si brilla. ¿Le puedo platicar de algo que le pasó a Eva? Dice Génesis capítulo 3, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La palabra de Dios dice que Eva fue engañada, pero Adán no. Adán sí actuó en rebeldía. Yo sé que hay muchos machistas que siempre le están echando la culpa a Eva, pero Eva fue engañada. Adán fue el rebelde. ¿Está aquí? Las mujeres deberían decir un amén más recio. Pero lo que voy es esto, mi hermano. Las trampas, las malas, las técnicas de Satanás siguen siendo las mismas. Y es la manera en la que envuelve a la gente siempre. Es agradable a los ojos, bueno para comer y codiciable para alcanzar la sabiduría. El apóstol Pablo en otra ocasión lo dice, es que es el deseo de los ojos, el deseo de la carne y el orgullo de la vida. La avaricia. Son tres cosas en las que siempre está trabajando el diablo con usted. Siempre está buscando la manera de engancharlo porque sabe sus impulsos, porque sabe qué es lo que usted quiere. El diablo sabe que a usted de repente se la van a querer ver y ir los ojos cuando ve algo despampanante. Porque es el deseo de los ojos. O cuando usted tiene un impulso. Cuando usted tiene un impulso en su carne, que hay algo que o sea, todos tenemos diferentes impulsos. Conózcase a usted mismo. Y dígale al Señor, examina mi corazón y mira si hay camino de perversidad en él y vuélveme al camino de vida, vuélveme al camino de salvación. Mi hermano, porque estas cosas son reales. El apóstol Pablo dijo que mientras que estamos en esta carne, hay dos leyes que están trabajando. En esta carne nosotros tenemos impulsos pecaminosos, inclinaciones pecaminosas. Y por eso es que necesitamos de la dirección del Espíritu Santo, porque esta carne nunca va a ir de acuerdo con el Espíritu de Dios. Y eso es a lo que apela el enemigo. Siempre eso es lo que le sabe bien a su carne, lo que le sabe bien a sus impulsos carnales. Esa es la manera en que le va a hablar. Si su impulso, si su inclinación es tener dinero, va a decir, ¿quieres venir a trabajar horas extras el domingo? Hasta le van a cerrar el ojo. Ándale, te doy horitas extras, tiempo y medio. ¿Quién no quiere? ¿Quién no lo quiere? Si la inclinación de algunos hombres son las mujeres, hermano, va a haber una escoba con una falda y
Se ríe, pero es que necesitamos conocernos, hermano. Y ¿me permite decirle algo? Puede ser el más feo de los feos y de los feos. Así es que usted diga, ay, ¿dónde está la cara? Pero si su inclinación pecaminosa es las mujeres, el diablo le va a traer una. Y va a decir, se fijó en mí. Es que me quiere por mi personalidad. Es el diablo, hermano. Usted necesita saber, es el deseo de los ojos, como de repente pasa aquí no, aquí en Oklahoma no hay. Pero pasa un Lamborghini. ¿Sabe? En Laredo, Tamaulipas, yo viajé mucho, estuvimos mucho en Laredo, Tamaulipas, y ahí hay la hermana Susi va a saber, pero ella se me hace que está dando clases. En Laredo, Tamaulipas, Nuevo Laredo, había una zona de mansiones, no eran ni residencias, eran puras mansiones. Y era normal que cuando nosotros íbamos a comprar la barbacoa pasaba un diablo. No un diablo, me refiero a un Lamborghini diablo. ¿Ok? Un Lamborghini. Y yo decía, wow. El deseo de los ojos. A lo mejor la hermana es los especiales en Kohl's. ¡Wow! 90% de descuento. Los hermanos que van a Best Buy y lo ven en la tele. ¡Wow! 70 pulgadas. Pero sabe, lo que estaba pasando en Corinto es que en la iglesia, está aquí, en la iglesia había obreros fraudulentos que estaban desviando sus afectos de la iglesia. En vez de que, le dije la semana pasada, el propósito, el objetivo de que usted y yo estemos aquí no es para hacernos más ricos, para tener mejores instalaciones, para tener más cámaras, para tener más gente. Mi hermano, el propósito principal es que diga a la gente, wow, ese José Luis cantinflea mucho, pero ¿cómo ama a Dios? Que dijeran, hermano Orlando, pues es calladito, pero ¿cómo ama a Dios? ¿Sabe por qué? Porque esa es nuestra misión, amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y crear un ambiente, mi hermano, donde otros puedan venir a conocer ese amor. Esa es la meta. Pero ¿qué es lo que pasa? Si el enemigo empieza y dice, el Señor me está diciendo que el próximo año usted va a recibir una casa nueva. ¡Wow! ¿Qué pasó con sus afectos? ¿Dónde quedó Cristo? Dice el apóstol Pablo, os celo con celo de Dios, porque yo los desposé con uno. No es la casa nueva, no es la novia, no son los hijos, no es el trabajo. Usted no fue hecho ni para sus hijos. Usted no fue hecho ni para su trabajo. Y yo sé, aquí hay muchos románticos. Usted no fue hecho para su esposa. Usted fue hecho para la gloria de Dios. Él fue quien lo hizo para Él. Vuelva a Él. Vuelva a su afecto. Al afecto original, al que lo creó. Se me apagó mi tiempo, pero no veo. Ahí está. Ok. Necesito asegurarme. Esto es lo que le quiero decir. Y ya nada más voy a resumir. Pablo le advirtió a los corintios a permanecer fieles a Cristo. ¿Está bien? Pablo le advirtió a los corintios a permanecer fieles a Cristo, con el cual estaban desposados, porque había entre ellos falsos apóstoles que se disfrazaban como apóstoles de Cristo, pero predicaban a otro Jesús, para que recibieran otro espíritu y que creyeran otro evangelio,
Y esto no era tan asombroso de creer, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Pero el propósito del diablo es desviar su sincera fidelidad a Cristo. Me permite decir, al diablo no le importa si usted se gana la lotería, si a usted le dan un aumento en el trabajo, si le suben 50 centavos la hora, si le dan tiempo y medio, si le empiezan a salir pretendientes o pretendientes. Eso no es lo que al enemigo lo que le importa es desviar su fidelidad a Dios. Y lo va a hacer, mi hermano, como sea. Lo va a hacer. Le dije, si es necesario ponerle una falda a una escoba, lo va a hacer. Esto es lo que creo, mi hermano, que es para usted y para mí. Esta iglesia, usted y yo estamos aquí. Y en parte tengo que hablarle como le habló el apóstol Pablo. Es mi responsabilidad presentar, delante de Dios es mi responsabilidad presentar a esta iglesia como una virgen pura. Si Cristo vuelve en ese tiempo, mi hermano, para que cuando Cristo vuelva, usted pueda celebrar las bodas del Cordero. Porque usted ha sido desposado con Cristo y porque ha permanecido en sincera fidelidad. Aún voy a desafiarle, porque esto lo dije exactamente el domingo pasado. Puede haber ocasiones, hermano, en que usted le va a pedir algo a Dios y Dios le va a decir que no. ¿Se acuerda? Le platiqué mi historia de la casa. ¿Sí? Puede haber ocasiones en las que usted le va a pedir algo a Dios y Dios le va a decir no. Recientemente nosotros hemos encontrado situaciones, mi hermano, en las cuales a veces tenemos que orar por gente enferma. La palabra de Dios dice, ¿hay alguno enfermo entre vosotros? Oren por ellos y el Señor los va a sanar. Y déjeme testificarle, yo creo con todo mi corazón, yo creo que el Señor quiere responder esa oración. Pero es que a veces nosotros lo tenemos al revés, miren. Y esto lo he dicho en otras ocasiones. Mi enfoque nunca va a ser, vamos a hacer una campaña de sanidad para que venga toda la gente y vamos a orar por los enfermos y que sanen. Le voy a decir por qué. Sí lo podemos hacer. Pero nuestro enfoque estaría poquito desviado, porque el enfoque es que almas sean salvas. Yo conozco, mi hermano, cómo somos. Dios sana todo el tiempo, sana enfermos. Y no porque sean sanos físicamente significa que le entregan su vida a Cristo. ¿Está aquí? Nuestro enfoque no es, mi hermano, que venga mucha gente para que Dios sane las enfermedades. Que venga gente para que conozca a Cristo y que conozcan el amor de Dios y que sean salvos. Le voy a decir por qué. Porque si llega uno de los que ya son salvos, de los que han recibido a Cristo en su corazón, se llega a enfermar. Estas cosas ocurren, mi hermano. Estas cosas ocurren. Pero si uno de ellos se llega a enfermar, nosotros oramos a Dios, clamamos a Dios y Dios va a responder 100% de las veces. Pero no siempre contesta como nosotros pensamos. El Señor va a responder la oración y va a sanar. Pero mire, me recuerda mucho, y esto lo estudiamos cuando estábamos estudiando el Evangelio de Lucas. No sé si se acuerda, ya hace bastantito tiempo de esto. Que cuando estudiamos el Evangelio de Lucas, primera de Lucas y segunda de Lucas, que es el Hechos de los Apóstoles, ¿se acuerda? Que Pedro y Jacobo cayeron prisioneros. Herodes los encerró, ¿se acuerda? Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Que ellos quedaron encerrados y la iglesia comenzó a orar. Y empezó a orar.
Y Dios contestó. A Jacobo lo mataron y a Pedro lo liberaron. Y dice, ay, pero ¿por qué a Jacobo lo tuvieron que atravesar con una espada? Ay. Le voy a decir lo que dice la palabra de Dios. Pedro fue librado para morir otro día. Pero Jacobo, dice el apóstol Pablo, estar ausentes en el cuerpo es estar presentes con el Señor. Dios contesta, mi hermano. A veces no contesta como nosotros pensamos, pero tenemos esta seguridad, tenemos esta certeza y hacemos firme nuestra vocación y elección, porque si hacemos esto no caeremos jamás. El Señor nos ha prometido estar con nosotros, y aun si llegáramos a estar enfermos, el Señor nos va a sanar. A veces nos va a sanar, mi hermano, como nosotros no pensamos. A veces el Señor nos va a sanar de llevarnos ya a su presencia. Esa es la sanidad. Nos va a dar un nuevo cuerpo, nos va a dar una nueva vida. Ya todo el dolor y toda enfermedad va a haber pasado y ya nunca más vamos a padecer. Vamos a estar siempre con el Señor. Mientras que otros sí, el Señor va a contestar. Pero ¿usted cree que una persona que no conoce a Cristo puede recibir eso? Va a decir, no, pues ahí, pues que oran por los enfermos y sanan, y a mí no me hicieron nada. Necesitamos discernimiento espiritual, mi hermano, de que Dios responde 100% de las veces. Mi hermano, voy a entrar a que se ponga en pie. Dios responde. Pero por eso es que le digo, como nuestro enfoque no está en mover gente, nuestro enfoque no es en multitud, nuestro enfoque, mi hermano, es permanecer fieles a Dios, amar a Dios, adorar al Señor. Y en el proceso hacer este ambiente protegido donde usted y yo podemos amar juntos al Señor. Y el amor de Dios nos llena, nos constriñe, nos gobierna. Que no nos dejemos desviar, porque va a haber muchas cosas. Va a haber mucha gente que va a venir a querer robarle su atención y robarle sus afectos, para que en vez de que usted esté pensando, ¿cómo puedo amar más a Dios?, usted está diciendo, ¿cómo puedo hacerle para tener más dinero? ¿Cómo puedo hacerle para tener una vida más sana? ¿Cómo puedo hacerle para tener una vida más plena? Voy a decir, ya no vivimos, mi hermano, en tiempos en los que nosotros decimos, no, pues es que por la intelectualización nosotros podemos mejorar la vida. Mi hermano, seguimos siendo hombres y mujeres en necesidad de un Salvador. Seguimos hombres y mujeres que necesitamos levantar nuestras manos al cielo y decirle, Señor, inúndanos, llénanos, necesitamos de ti. Lo único que nos puede satisfacer es tu presencia. Y sabe, el Señor se complace y entonces Él empieza a derramar de su amor y de su presencia sobre nuestra vida. Le voy a pedir que esta noche usted renueve su compromiso con el Señor. Porque si esta noche, mi hermano, fuera la última noche que usted y yo pudiéramos decir, queremos presentarnos delante de ti, Señor, como una virgen pura, desposada con el Cordero, que Él dio su vida por nosotros, mi hermano, y ahora nosotros lo hacemos en regreso. Padre, esta noche, Señor, yo te pido, Padre, que nos vuelvas a ti, Señor. Salimos de ti. Tú nos creaste, tú nos pensaste. Antes de la fundación del mundo, tú nos predestinaste, Señor, para que viniéramos a conocerte. Hoy, Señor, queremos volver a ti. Que nuestros afectos y nuestra devoción no sean movidos. Que nosotros volvamos a ti, Señor. Que nosotros volvamos a ti y que podamos identificar las cosas que están alejando nuestros afectos y nuestras atenciones de poner nuestra confianza en ti, Señor. Queremos ser fieles a ti, Señor, y aunque la espera es difícil, aunque la espera se hace larga, Señor, anhelamos estar contigo un día. Anhelamos, Señor, ese día cuando tú con voz de mando, con trompeta en Sión, vas a llamar a todos tus escogidos y vamos a estar contigo eternamente, celebrando, Señor, esta unión, Señor, que ahora tenemos, Padre, las arras del Espíritu, pero esto se va a completar. Esto se va a completar, Señor, y se va a consumar
Padre celestial, cuando Cristo vuelva. Por eso yo te pido, Señor, llena nuestros corazones de afecto hacia ti. Atráenos hacia ti. Que tú eres maravilloso, Señor, que tú eres poderoso, que tú eres victorioso, Señor, que no hay nada que te pueda hacer frente, que en ti se encuentra nuestra esperanza, que podemos confiar en ti, Padre, en esta noche. Señor, queremos ser fieles. Queremos ser fieles a ti, Señor. Queremos ser fieles a ti. En esta noche, Señor, te amamos. Te amamos, Señor. Vamos, declárele su amor al Señor una vez más. Levante su voz, levante sus manos y dígale: Señor, te amamos. A ti eres el amado de nuestro corazón. Tú eres, Señor, tú eres. No son las riquezas, no son las cosas que nos llaman la atención, no son las cosas que necesitamos, Señor, no es lo que podamos lograr. Tú eres, Señor, el anhelo de nuestra vida. Esta noche, Señor, te amamos a ti, Señor Jesús. Te amamos, te amamos, te amamos, te amamos, Señor. Y esperamos tu venida. Esperamos tu venida, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. El amado de nuestro corazón, con el cual estamos desposados, dice: ciertamente vengo en breve. Y usted y yo decimos: sí, ven, Señor Jesús. Sí, ven, Señor Jesús. Ven, que te esperamos. Gracias, hermanos. Le puedo dar un fuerte aplauso al Señor. Gracias por ser fieles a la casa de Dios.